La historia de las universidades y el nacimiento de la educación superior es un relato rico y multifacético que abarca siglos y continentes. Refleja la búsqueda humana de conocimiento, la preservación cultural, el progreso social y la mejora de las civilizaciones. Desde los antiguos templos del saber hasta las modernas instituciones de investigación, el desarrollo de las universidades y la educación superior encapsula las aspiraciones intelectuales y culturales de distintas épocas. Las raíces de la educación superior en la antigüedad. Los fundamentos de la educación superior se remontan a las antiguas civilizaciones, donde surgieron centros de aprendizaje avanzado para satisfacer las necesidades del gobierno, la religión y el orden social. Estas primeras instituciones no eran universidades en el sentido moderno, pero sirvieron como precursoras al proporcionar formación sistemática en campos especializados. Mesopotamia y Egipto. La evidencia más antigua de educación organizada proviene de Mesopotamia y Egipto. En Mesopotamia, las escuelas de escribas, llamadas edubas, formaban a jóvenes para roles administrativos en templos y cortes reales. Estas instituciones se centraban en la alfabetización en escritura cuneiforme, el conocimiento de códigos legales y las matemáticas avanzadas, utilizadas en el comercio y la construcción. En Egipto, las escuelas de templos se enfocaban en formar sacerdotes y funcionarios gubernamentales. La ciudad de Heliópolis, hogar de una famosa escuela de templos, se convirtió en un centro de estudios astronómicos, matemáticos y teológicos. Los estudiantes allí estudiaban jeroglíficos, medicina e ingeniería, sentando las bases para las innovaciones egipcias en arquitectura y ciencia. La antigua Grecia. La antigua Grecia desempeñó un papel fundamental en la configuración de la educación superior. Filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles establecieron tradiciones duraderas de pensamiento crítico e investigación intelectual. La Academia de Platón, fundada alrededor del 387 a.C., se considera una de las primeras instituciones formales de educación superior. La academia enfatizaba la filosofía, las matemáticas y la búsqueda de verdades universales. El Liceo de Aristóteles, establecido en el 335 a.C., introdujo un enfoque más empírico del aprendizaje, destacando la observación, la clasificación y el análisis lógico. Estas instituciones influyeron profundamente en la educación occidental, sentando las bases para el currículo de artes liberales que se convirtió en central en las universidades medievales y modernas. La antigua Roma. En la antigua Roma, la educación estaba estrechamente ligada a la retórica, el derecho y la administración pública. Las escuelas romanas preparaban a los estudiantes para carreras en derecho, política y gobierno. Educadores prominentes como Quintiliano enfatizaban el arte de la persuasión y el razonamiento claro. La educación romana también incluía estudios de filosofía, literatura e historia, combinando influencias griegas con aplicaciones prácticas. El énfasis romano en la formación legal y la responsabilidad cívica sentó las bases para las facultades de derecho que se convirtieron en centrales en las universidades europeas medievales. Las contribuciones romanas a la educación superior también incluyeron la organización de planes de estudio y métodos de enseñanza que influyeron en desarrollos posteriores. India y China. En Oriente, los centros de aprendizaje superior se desarrollaron de manera independiente, a menudo asociados con tradiciones religiosas o filosóficas. En la antigua India, instituciones como Takshashila, Taxila y Nalanda florecieron como centros de aprendizaje avanzado. Takshashila, que data del siglo VI a.C., ofrecía instrucción en materias como medicina, política y astronomía. Nalanda, establecida en el siglo IV de 200, se convirtió en una famosa universidad monástica budista, atrayendo estudiantes de toda Asia. En China, la Academia Imperial Guozhije, establecida durante la dinastía Han, 206 a.C. 220 d.C., para educar a los funcionarios civiles. La academia enfatizaba los clásicos confucianos y la filosofía moral, preparando a los estudiantes para el riguroso sistema de exámenes imperiales. Este sistema, que persistió durante más de un milenio, se convirtió en uno de los sistemas educativos más integrales y basados en méritos de su tiempo. El surgimiento de las universidades en el periodo medieval. El periodo medieval vio la formalización de la educación superior con el establecimiento de universidades. Estas instituciones surgieron de escuelas catedralicias y monásticas y fueron impulsadas por una combinación de renacimiento intelectual, expansión económica y necesidades sociales.
La Edad de Oro Islámica. La Edad de Oro Islámica, siglos XIV, fue un periodo de notable florecimiento intelectual. Centros de aprendizaje como la Casa de la Sabiduría en Bagdad y la Universidad de Al-Azhar en el Cairo se convirtieron en faros del saber. Estas instituciones se caracterizaban por su apertura a diversas tradiciones, sintetizando conocimientos griegos, persas e indios. Los eruditos islámicos realizaron contribuciones pioneras en matemáticas, medicina, astronomía y filosofía. Avicena, Ibn Sina y Averroes Ibn Rushd fueron figuras clave cuyas obras influyeron tanto en el mundo islámico como en la Europa medieval. El énfasis en la preservación y traducción del conocimiento durante este periodo sentó las bases para el Renacimiento europeo. El surgimiento de las universidades europeas. Las primeras universidades en Europa surgieron en los siglos Oberst y XVIII, coincidiendo con el renacimiento intelectual conocido como el Renacimiento del siglo XII. Algunas de las universidades tempranas más importantes incluyen Universidad de Bolonia, 1088. Considerada la universidad más antigua de Europa, Bolonia se convirtió en un centro líder para los estudios legales. Pionera del sistema de gremios estudiantiles, donde los estudiantes se organizaban para contratar a los profesores. Universidad de París, c. 1550. Evolucionando de la Escuela Catedral de Notre Dame, la Universidad de París se hizo famosa por su Facultad de Teología. Introdujo la división de facultades y grados, influyendo en la estructura de universidades posteriores. Universidad de Oxford, c. 1096, y Universidad de Cambridge, 1209. Estas universidades inglesas surgieron de escuelas monásticas y catedralicias, desarrollando tradiciones únicas de educación colegiada. Las universidades medievales se organizaron alrededor de gremios de estudiantes y maestros, destacando la autogestión. El currículo se basaba en el trivium, gramática, retórica, lógica, y el quadrivium, aritmética, geometría, música, astronomía, conocidos colectivamente como las artes liberales. Los estudios avanzados en derecho, medicina y teología preparaban a los estudiantes para carreras profesionales. El papel de la Iglesia. La Iglesia Católica desempeñó un papel central en el desarrollo de las universidades medievales. Muchas universidades recibieron cartas papales que les otorgaban reconocimiento legal y privilegios. La teología era la disciplina más prestigiosa, reflejando la dominancia de la Iglesia en la vida intelectual. El Renacimiento y la transformación de la educación superior. El Renacimiento, siglos XIII, marcó un periodo de renovación cultural e intelectual. Las universidades ampliaron sus programas de estudio para incluir las humanidades, las ciencias naturales y las bellas artes. El humanismo y el aprendizaje secular. El humanismo renacentista enfatizó el estudio de los textos clásicos y el valor del logro individual. Las universidades incorporaron materias como historia, poesía y filosofía moral en sus programas. Este cambio reflejaba un movimiento cultural más amplio hacia el secularismo y la exploración intelectual. La revolución científica. La revolución científica de los siglos XVI y XVII transformó las universidades en centros de investigación empírica y experimentación. Pioneros como Galileo Galilei, Johannes Kepler e Isaac Newton desafiaron las visiones tradicionales, sentando las bases de las disciplinas científicas modernas. Las universidades comenzaron a establecer cátedras en matemáticas, física y astronomía, reflejando la creciente importancia del conocimiento empírico. La Ilustración y el surgimiento de la universidad moderna. La Ilustración del siglo XVIII trajo cambios significativos a la educación superior. El periodo enfatizó la razón, los derechos individuales y el progreso científico, llevando a reformas en las estructuras y currículos universitarios. El modelo alemán. La Universidad de Berlín, fundada en 1810 por Wilhelm von Humboldt, introdujo el modelo alemán de educación superior. Este modelo enfatizó la investigación, la libertad académica y la integración de la enseñanza y la erudición. Se convirtió en un prototipo para las universidades modernas de investigación, influyendo en instituciones de todo el mundo. La profesionalización y especialización. La revolución industrial impulsó la necesidad de conocimientos especializados en campos como la ingeniería, la medicina y las ciencias naturales. Las universidades respondieron creando escuelas profesionales y laboratorios de investigación. El cambio hacia la especialización reflejó la creciente complejidad de la sociedad moderna.
Ampliación del acceso. La Ilustración bien inspiró esfuerzos para hacer la educación más inclusiva. Los gobiernos y filántropos apoyaron el establecimiento de universidades públicas, ampliando el acceso a la educación superior para estudiantes de clase media y trabajadora. La globalización de la educación superior. Los siglos XX y XXI han sido testigos de la globalización de la educación superior, con las universidades convirtiéndose en motores clave del desarrollo económico, la innovación y el intercambio cultural. Educación masiva. Después de la Segunda Guerra Mundial, la educación superior se expandió rápidamente. Iniciativas como el GI Bill en los Estados Unidos hicieron que la educación universitaria fuera accesible para millones. Las universidades públicas y los colegios comunitarios emergieron como instituciones vitales para la educación masiva. Colaboración internacional. El surgimiento de redes globales ha fomentado la colaboración entre universidades. Los programas de intercambio, las iniciativas de investigación conjunta y las conferencias internacionales han creado una comunidad académica global. Organizaciones como la UNESCO y el Proceso de Bolonia buscan estandarizar y mejorar la educación superior en todo el mundo. Desafíos y oportunidades. Las universidades modernas enfrentan desafíos como presiones de financiamiento, disrupción tecnológica y debates sobre la libertad académica. Sin embargo, también tienen oportunidades sin precedentes para abordar problemas globales como el cambio climático, la desigualdad y la innovación tecnológica. El auge de la educación en línea y la inteligencia artificial está transformando la enseñanza superior, haciéndola más accesible y adaptable. La historia de las universidades y el nacimiento de la educación superior es un testimonio de la búsqueda humana constante de conocimiento y progreso. Desde los antiguos templos del saber hasta las instituciones globales de investigación, la educación superior ha evolucionado para satisfacer las necesidades de sociedades cambiantes. Las universidades siguen siendo vitales para el avance de la ciencia, la cultura y la comprensión humana. A medida que continúan adaptándose a nuevos desafíos, su papel como centros de innovación, libertad intelectual y mejora social perdura.